Fátima es una mujer de 25 años, originaria de una comunidad entre las montañas y los cerros de Honduras. Desde muy pequeña se convirtió en madre soltera de 2 hijos, José de 10 años y Franklin de 13. Al provenir de una de las comunidades más pobres y azotadas por los conflictos entre pandillas, corrupción y trata de personas en Centroamérica, Fátima decidió salir de su lugar de origen hacia los Estados Unidos, en búsqueda de mejores oportunidades laborales y económicas que le permitieran encontrar paz y estabilidad a ella y a su familia. A Fátima le preocupaba que tanto José como Franklin fueran reclutados por una de las pandillas que dominaba el barrio donde habitaban, y posiblemente, como es sabido, fueran asesinados. Ante el temor que sentía por dicho peligro, decidió con valentía, pero también con miedo, sacarlos de ahí para darles una mejor vida. Esta decisión representó para Fátima un gran acto de esperanza y fuerza, pues a pesar de escuchar historias no muy lejanas de sus vecinos y familiares sobre lo difícil que es irse al norte, siendo centroamericana, no le importó cruzar fronteras y tomar riesgos para llevarlos a un lugar más seguro y en el que pudieran vivir tranquilos. Luego de asimilar la decisión, se contactó con un coyote, quien era un hombre que se dedicaba a transportar a personas al norte del país. Su nombre era Pedro. Él se ofreció a ayudarla a salir de su país y guiarla junto con su familia hasta Estados Unidos, por el precio de $7,000, por lo que Fátima se vio obligada a vender todas sus pertenencias en Honduras, incluida su casa en la que había vivido toda su vida. Aún vendiendo todo, solo logró completar $4,500 y le pidió de favor a Pedro que aceptara ese dinero y le ayudara a llegar a la frontera. Pedro accedió de mala gana y le dio a Fátima la dirección donde los esperaría a las 5 a.m. Asustada por dejar toda su vida atrás, Fátima partió con sus 2 hijos, unos cuantos cambios de ropa y un poco de comida y agua para el camino. Al llegar al lugar donde se encontraría con el coyote, se percató de que habían otros 3 señores de aproximadamente 40 años. Una señora que parecía ser pareja de uno de ellos y con 3 niños, 2 de la edad de Franklin y una pequeña como de 8 años. Todos entraron en una camioneta que trasladaba aguacate con destino al norte de México. Se acomodaron entre los guacales y los que pudieron durmieron un poco. Fátima tenía mucho en qué pensar. Entre la incertidumbre del camino y los planes que tenía al llegar a la frontera, no pudo ni pegar el ojo durante la noche. Todo su trayecto parecía marchar bien. Los ahí presentes platicaban sus sueños de una mejor vida. Eso motivaba y daba esperanzas a Fátima. Y justo cuando sentía que todo iría bien, la camioneta se detuvo. Al cruzar el río Suchiate, Pedro abrió la puerta. Le pidió a Fátima y a sus hijos que bajaran de la camioneta. Les dijo que su paga solo alcanzaba para llevarlos hasta ahí, la frontera entre Guatemala y México. Fátima le recordó a Pedro el acuerdo que tenían, pero él se refería a la frontera con Guatemala. Al ver que Fátima no bajaba de la camioneta, sacó un arma. Llena de miedo, Fátima accedió a bajar con sus hijos, a la mitad de la nada, en un país desconocido. Pasaron 2 días de incertidumbre, entre el calor y el hambre, hasta que Fátima decidió entregarse junto con sus hijos a las autoridades mexicanas. Sin comida y sin nadie que le pudiera ayudar en la frontera, se veía en una situación urgente. Las autoridades los llevaron a una estación migratoria, donde la experiencia no solo fue abrumadora para ella, sino que sufrió acoso sexual y violencia por parte del personal de migración. Por esto, en repetidas ocasiones, fue amenazada con ser deportada
si llegaba a reportar el abuso. Pero ella ni siquiera podía pensar en eso. Su mente estaba ocupada en la esperanza de darle un lugar seguro a sus hijos. Frente a tal escenario, decidió callar. Durante su estancia en la estación, conoció a varios compañeros de diversas nacionalidades, con los que compartía experiencias de discriminación, acoso y violencia en su camino por llegar a los Estados Unidos. Con lágrimas, también les compartía los recuerdos de su familia y les contaba sus planes al poder llegar a su meta. En ese mismo lugar, Fátima conoció a Román, un gran amigo que la escuchaba y la hacía sentirse acompañada. Un día, entre pláticas con él, le habló de la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Le dijo que ahí podía iniciar su trámite para ser reconocida como refugiada y poder permanecer en México de manera regular. Este se volvería el nuevo plan de Fátima: iniciar su trámite, poder salir de la estación migratoria y continuar su trayecto a Estados Unidos. Por su cabeza pasaban muchas otras cosas, pero para Fátima lo más importante seguían siendo sus hijos y llegar a los Estados Unidos. Tampoco pensaba mucho en lo que podría hacer para sobrevivir allá. Solo estaba dispuesta a trabajar en lo que fuera, con tal de darle una mejor vida a sus hijos, siempre y cuando fuera digno. Pues sabía de muchos casos de conocidas que por la necesidad se involucraron en clanes de prostitución, redes de trata y violencia de género. Sabía que el riesgo era alto, por el hecho de ser mujer, y porque las cifras en temas de desaparición y secuestro indicaban que entre un 24% y un 80% de las mujeres migrantes refugiadas experimentaban alguna forma de violencia sexual en su tránsito. Al salir de la estación migratoria, Fátima buscó apoyo para solicitar la condición de refugiada y asimismo logró llegar a un albergue en donde pudo sentirse segura mientras procedía su trámite. Durante su estancia en el albergue, inició la cuarentena por COVID-19 y al no poder salir le provocó mucha depresión y ansiedad, por lo que buscó fuerza en su religión y en su familia para seguir adelante. Sentía que había sido el peor momento para migrar y generar un cambio en su vida, pues no solo estaba la situación de salud, sino que la violencia sexual hacia las migrantes se había duplicado el año pasado según las cifras más recientes. Mientras esperaba sus trámites de regulación migratoria, buscó trabajo, en su mayoría informales y de poca paga, por no contar con sus documentos, pero le ayudaba a mantener a sus hijos. Tener que trabajar largas jornadas le implicó dejar solos a sus hijos gran parte del día. Eso le producía miedo, de que alguien pudiera maltratarlos o hacerles algún daño. Fátima ahorraba todo el dinero que podía, y así logró juntar 25,000 pesos, los cuales pensaba utilizarlos para buscar a alguna persona que la ayudara a llegar a Estados Unidos. Lo primero que hizo fue comprar boletos de avión para llegar a Monterrey, y de ahí trasladarse a la frontera con Estados Unidos. Pero lo que Fátima no sabía es que aún le esperaba un largo camino. Llegando a la frontera, inició una extensa caminata de 12 horas para llegar a un sitio donde encontraría a alguien que le ayudaría a cruzar. En su transcurso, fue interceptada por la policía estadounidense, quienes la detuvieron y le permitieron llamar a sus familiares para que consiguiera el dinero que necesitaba y pagar su fianza. Esta espera fue de aproximadamente un mes, y durante ese tiempo mantuvo contacto con un abogado, quien le ayudó a conseguir un permiso para trabajar. Y finalmente, aunque poco a poco, ir logrando sus objetivos. Encontrar un mejor lugar para vivir dignamente y fuera